Hola amigos, buenos días y buenas tardes en otros lugares donde nos puedan estar viendo. Quiero conectarme en este momento para ampliar un poco la información que habíamos venido conversando el día de ayer, pero en esta ocasión sobre una noticia de la cual no conversamos ayer y que probablemente pueda aliviar un poco la preocupación que tienen muchas personas. Me han escrito, bueno, cantidades de personas desde Venezuela, personas acá en Estados Unidos, que qué va a suceder con las personas que venían en tránsito, que estaban en Centroamérica o que ya estaban en México. La noticia principalmente que ha emitido la Cancillería mexicana el día de ayer tiene que ver con que los venezolanos que ya se encontraban en México hasta el 12 de octubre, es decir, hasta el día de ayer, van a poder aplicar al parol humanitario. Esto es solamente para los venezolanos que ya habían ingresado en México. ¿Cómo lo van a verificar? Pues esa información no la tengo. Pero recordemos que este programa que se anunció el día de ayer y que bueno, ha generado tanto revuelo en nuestra comunidad, parte también de un acuerdo en donde México acepta recibir a los migrantes venezolanos que Estados Unidos va a empezar o empezó a regresar el día de ayer a cambio de 65,000 visas laborales que les van a aprobar a los mexicanos. Bueno, eso es un tema, ya es un tema político, pero el tema básicamente al que quiero referirme, y si tienen dudas para conversarlas en este momento, se trata sobre esa posibilidad que tienen las personas, porque ante la pregunta, ¿qué hacemos quienes ya estamos en México e íbamos para Estados Unidos? Que es la pregunta recurrente de esta mañana, porque sabemos que mucha gente se quedó varada en México. Estas personas, la noticia, la información sobre este tema es que estas personas pueden aplicar al parol humanitario desde allá. En este momento que estamos conversando, no se conocen los requisitos todavía específicos sobre el proceso para el parol humanitario. Ya se dijo, y yo lo decía anoche cuando me conecté para informar sobre el tema, bueno, que deben tener un patrocinador económico acá en los Estados Unidos. Este patrocinador no tiene necesariamente que ser un familiar. Como la norma no ha sido publicada en exactitud, pero sí podemos adelantar que no necesariamente va a poder ser un familiar. Ahora bien, hay muchas dudas con respecto a este tema de quiénes pueden ser los patrocinadores. Y lo principal que sí les tengo que decir es que serán aquellas personas que puedan demostrar ingresos. Para poder demostrar ingresos en este país, la única vía es a través de las declaraciones de impuesto. Entonces, quienes estén en un proceso migratorio acá y no tengan papeles, por ejemplo, metieron el asilo, pero no tienen papeles, probablemente no van a poder ser patrocinadores de nadie, porque primero no tienen papeles y segundo no tienen declaraciones de impuestos. Entonces hay que ver cuánto va a ser el mínimo de años que van a pedir como de que las personas hayan declarado esos impuestos. Todo eso aún no lo sabemos de manera específica, pero para mí es prácticamente una certeza que aquellas personas que no hayan declarado impuestos nunca, pues no van a poder ser patrocinadores. Entonces este es un mensaje para mucha gente que pregunta, bueno, yo tengo un primo que entró y metió asilo, yo tengo una hermana, yo tengo tal cosa, que ya metieron asilo. Pueden haber metido el asilo, pueden tener su recepción del asilo, pero mientras no tengan declaraciones de impuestos, difícilmente van a poder ser patrocinantes de alguien. Deben tener un estatus acá. ¿Cuál es el estatus que deben tener? No lo sabemos en este momento. Es decir, dicen que debe tener un estatus legal, pero no sabemos si las personas que tienen asilo pendiente también podrán hacerlo o quienes tienen TPS aprobado. Yo inferiría que sí, pero no, tampoco es algo que puedo asegurar en este momento. Sobre si la medida es positiva o es negativa. Esa es una pregunta, pues también que muchas personas han hecho. Yo les voy a decir mi opinión sobre este tema. Fíjense, voy a responder preguntas. Todas las personas que me han estado escribiendo, aprovechen. Esto no va a ser una conexión muy larga, pero trataré de responder las preguntas que estén a mi alcance en este momento y los voy a dejar por acá un poco. Sobre si la medida es positiva o negativa. Mi opinión sobre el tema. Yo pienso que esta es una medida restrictiva, es una medida restrictiva para nuestra comunidad. Venían ingresando aproximadamente 20,000 personas los últimos meses y ahora han aprobado un cupo de 24,000 personas que van a entrar de manera legal, pero solamente cumpliendo una serie de requisitos. Eso está bien desde el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos, pero a nivel de lo que tiene que ver con la crisis humanitaria de los venezolanos, es un parado en seco totalmente, porque recuerden que las personas que ingresaban acá les estaban otorgando un parol de 2 meses para poder presentarse ante las instancias del gobierno, comenzar a hacer su trámite de asilo. Ahora eso no va a ser así, simplemente los van a regresar. Y es una medida direccionada solamente para la comunidad venezolana.
donde ni siquiera le van a dar la oportunidad de hacer una entrevista de miedo creíble. Entonces, cambia la regla completamente de lo que se había venido aplicando para nuestra comunidad. En ese sentido, es sumamente restrictiva. Y además que yo no les quiero mentir y tampoco quiero que alberguen unas esperanzas desmedidas sobre la situación. Porque si bien es cierto, muchas personas se van a ver beneficiadas, 24,000 en total, de esta medida de paro humanitario, el cumplir con todos los requisitos que hay que cumplir ante la ley, realizar los procesos migratorios aquí adentro, que los tiene que realizar el sponsor a través de un abogado, de un paralegal, de las personas que nos dedicamos a esto, es un proceso que probablemente va a ser también, va a costar tiempo, va a costar dinero, si las personas tienen que hacer sus declaraciones, o sea, demostrar sus declaraciones de solvencia económica, porque no es solamente que declare impuestos, que esta es la otra cosa. Vamos a suponer que usted tenga un hermano que declara impuestos acá y ha declarado 3, 4 años. Pero si esa persona no está solvente económicamente, es decir, si no tiene una cantidad de dinero suficiente para poder recibirlo, tampoco se lo van a poder aprobar por esa vía. Entonces, es una medida que tiene bastantes controles y que no va a ser una medida para todo el mundo. No caigan en falsas expectativas de que crean, bueno, como tengo un primo allá, entonces ya estoy listo. La verdad, yo pienso que no. De hecho, la medida está diseñada para precisamente frenar todo eso y que lo puedan hacer una cantidad de personas que realmente cuenten con los requisitos que van a establecer allí. Entonces, sí, es una medida restrictiva. Cuando salió al principio, mucha gente se generó una expectativa que podría ser una medida positiva, pero eso cayó cuando anunciaron que solamente serían 24,000. Me preguntaban en las redes que esos 24,000, ¿cada cuánto tiempo? Yo no lo sé, nadie lo sabe a ciencia cierta, pero le voy a decir lo que yo infiero. El año fiscal de Estados Unidos comienza ahora en octubre, comenzó el 1 de octubre, y es probable que sean 24,000 durante el año fiscal, es decir, en el periodo de un año completo a partir de este mes. Entonces, cuando se agotaron las 24,000, que probablemente se agotarán en un tiempo mediano, y ya pues allí no hay absolutamente nada. Esta medida no va en contra de las personas que tienen una visa, que tienen distintos tipos de visado. Esa medida no tiene que ver con ellos. Quienes tienen sus procesos migratorios ya aquí en Estados Unidos tampoco tiene que ver con estas personas, tampoco se van a ver afectados por ello. Esto es un tema direccionado hacia la migración que viene por las diferentes fronteras y que se está entregando en la frontera sur de los Estados Unidos, es decir, todo el límite fronterizo con México. Entonces, mi opinión es que no es una medida que favorece a los venezolanos como tal, y realmente me duele ver cómo hay una celebración en las redes sociales de que ocurra esto. Sobre todo, extrañamente, de gente que no está en los Estados Unidos. He visto muchísimas publicaciones, ahora hay analistas de Estados Unidos que están en Colombia, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en diferentes partes, como celebrando esta medida, y a veces hacen comentarios que llevados por el desconocimiento, por la ignorancia o por la manipulación, diciendo cosas como que no, que los niños son una carga para las escuelas y diferentes cosas que no conocen a ciencia cierta porque no viven aquí. Aquí las escuelas se financian con lo que todos pagamos de impuestos y hay gente que no lo sabe. Pero usted esté ilegal o legal en Estados Unidos, todo el mundo aquí paga impuestos. Porque el gobierno tiene restricciones en el ámbito migratorio, pero no las tiene en el ámbito impositivo. Es decir, si usted, aquí hay los mexicanos, por ejemplo, que son una comunidad gigantesca en Estados Unidos, que han entrado durante miles de años, bueno, durante muchos años, no miles de años, muchos años, a ellos les permiten pagar impuestos. A todos los que trabajan acá le permiten pagar impuestos independientemente de su situación migratoria. Quienes hacen ese análisis desde afuera y celebran y hablan boberías, pues no conocen realmente muchas de las cosas acá. Entonces yo les digo también, no se dejen llevar por cualquiera que ahora quiere hablar sobre el tema, porque en verdad no manejan la materia. Pero bueno, eso es otra cosa, eso es a manera de reflexión y es algo que yo veo y digo, oye, no puede ser que los propios venezolanos celebren esto cuando ni siquiera tienen nada que ver en el proceso. Y la verdad es que muchísima gente que viene allí, que venía a reunirse con sus familiares, no va a poder hacerlo. Entonces, bueno amigos, voy a responder preguntas, que cualquier duda que haya por acá, aprovechen ahora porque a mis seguidores, a la gente que tiene mi número, de verdad que yo les quiero pedir disculpas y darles la explicación. No puedo responder mensaje por mensaje, se me hace difícil. Imagínense la cantidad de gente que desde ayer hasta ahora me ha escrito y eso me ha llevado a tener que conectarme para poder hablar y dar una explicación general en vivo, que ustedes la puedan compartir, que la tengan allí para consultarla, pero difícilmente voy a poder responder todos los mensajes que me envían de manera directa.
Ok, Javier, saludos, mi hermano. Bueno, como siempre, gracias por estar allí. ¿Y qué hacemos los venezolanos nacidos en Colombia? Mira, recuerden que ya esto lo hablábamos el día de ayer. Quienes tienen doble nacionalidad no van a poder aplicar al parol humanitario. Quienes tienen residencia en un tercer país no van a poder aplicar al parol humanitario. Quienes se metan a partir del día de ayer por la frontera de entre Panamá y México o a Estados Unidos quedan automáticamente excluidos. Entonces, es un proceso muy restrictivo. Insisto, esto es para cerrar en seco todo lo que había venido pasando. Entonces, quienes tienen doble nacionalidad, pues lamentablemente sobre el parol humanitario están excluidos. Eso no quiere decir que no puedan aplicar a otro tipo de cosas, pedir una visa de turista, sacar una visa laboral si es que quieren venirse a vivir aquí como migrantes. Todo eso. Dice Jecam Technology, supuestamente escuché que las personas que tienen asilo pendiente no pueden, pero hay que esperar. Es que el tema es, hermano, esto de los supuestos. Todos son supuestos. No hay ninguna normativa. Entonces, como no hay ninguna normativa, nada de lo que yo les estoy diciendo, a excepción de lo que les empecé diciendo en el programa, que de acuerdo a la Cancillería mexicana, quienes ya están en México hasta el día de ayer van a poder aplicar a ese parol, pues todo lo demás son supuestos. Como no hay una norma establecida, no lo sé. Todos estamos suponiendo, yo creería que sí van a poder siempre y cuando cumplan con los requisitos, porque las personas que están a la espera aquí de un proceso de asilo tienen, digamos, no tienen un estatus legal permanente, pero sí tienen aquí permiso de trabajo, tienen declaraciones de impuestos, están aquí de manera legal, o sea, no están de forma ilegal. ¿Cómo saben si tú tienes residencia definitiva en otro país? Esa es una buena pregunta. Pero acá te van a, o sea, cuando van a llenar esas planillas, todo eso tiene que responderse allí. Y el que piensa en mentir ya empieza muy mal con eso. Recuerden que aquí hay cooperación internacional entre los diferentes países y puede que, dependiendo del país, haya información de ese tipo. Pero de todas maneras, mi sugerencia, jamás mienta en ese proceso, si es eso lo que estuvieran pensando hacer. ¿Tiene que tener pasaporte obligatorio? Sí, por supuesto, tiene que tener pasaporte. Recuerden que las normas de Estados Unidos, de acuerdo a lo establecido con el gobierno interino de Venezuela, el pasaporte venezolano, le aceptan 5 años más de vigencia por encima de la fecha de vencimiento. En este caso, bien sea pasaporte o prórroga, si usted le venció la prórroga en el 2020 en Estados Unidos, para efectos migratorios, o sea, para entrar por un aeropuerto, para ir a una embajada, se la van a aceptar por 5 años más. Tengo un hermano en México, ¿qué me recomienda? En México, bueno, ¿qué les recomiendo? Si usted está aquí en Estados Unidos, espere a que publique y cumple con los requisitos para poder ser un patrocinante, espere a que publiquen los requisitos, vea si califica y si califica, solicítelo. Eso es lo que se puede hacer. Es importante que sepan que quienes califican deben iniciar este proceso apenas lo anuncien, porque son 24,000 visas nada más. Y cuando se acaban, se acaban. Vamos a ver si hay más comentarios o preguntas por acá. Ok. ¿Cómo pueden hacerlo las parejas que uno tenga nacionalidad venezolana y la otra tenga 2 nacionalidades? La ley migratoria, si están casados, una pareja que esté casados, pueden aplicar por el que tiene la nacionalidad venezolana, si son un matrimonio, pero eso lo va a determinar la norma cuando lo publiquen exactamente. Y si son una pareja, o sea, si son 2 personas, necesitan, o sea, el patrocinio económico es por persona. No recuerdo o no sé cuánto van a colocar por persona en esta nueva normativa cuando la saquen, pero eso es por persona. Si usted tiene aquí a alguien que lo va a pedir, un hermano, por ejemplo, y usted está casado o casada con alguien y piensan venir los dos, el patrocinio es por persona. Entonces hay que tener eso en cuenta. Uno podrá patrocinarse si cuenta con todos los medios que cuenta para solventar su estadía. Directamente no es lo que está establecido, o por lo menos no es lo que han dicho hasta ahora. Quienes tienen visa temporaria en otros países, tampoco. Quienes tienen una visa de otro país no son elegibles para este programa. Gente falta de conocimiento y que de verdad no se puede alegrar de las desgracias, sí, totalmente. O sea, se alegran de algo que le está sucediendo a los venezolanos. ¿Qué sentimientos hay detrás de esa alegría? Pues imagínense ustedes. Esto es consecuencia de la división que sembró el chavismo en Venezuela. Mira, querida amiga Lilian, a veces yo pienso que sí, y a veces también pienso que hay un tema cultural en todo esto, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos se ha visto muchísimo que hay un tema xenofóbico de los venezolanos que entraron con visa contra los que no entraron con visa. Los que han venido entrando por la frontera, vemos comentarios en los grupos de WhatsApp, hablan de una malandrera generalizada. Yo siempre toco esos temas, ustedes lo saben, pero no es así. Por ahí entra gente buena y entra gente mala, como entraron por visa. ¿Cuántos jerarcas del chavismo no están aquí en Estados Unidos que entraron con visa, que tienen mansiones en Miami, que tienen esquemas de corrupción montados en este país? Pues muchísimos.
Para los venezolanos que viven fuera de Venezuela, ¿cree que se aplica este programa? Si no tienen una residencia definitiva, hay unos parámetros específicos. Déjenme leérselos de nuevo porque los tengo por aquí, por si ayer no pudieron verlo o si no lo han leído por allí en otra parte. Se los voy a leer esos parámetros del programa para que ustedes los refresquen y los tengan allí presentes. Fíjense acá. Para ser elegibles, los venezolanos deben tener un patrocinador en los Estados Unidos que proporcione apoyo financiero y de otro tipo, pasar un examen biométrico de seguridad nacional y de seguridad pública, tener las vacunas completas. No son elegibles los venezolanos, sí, han sido retirados de los Estados Unidos en los últimos 5 años, han cruzado sin autorización entre los puertos de entrada después de la fecha de anuncio, es decir, los venezolanos que se metan por la frontera y peguen una carrera e ingresen a los Estados Unidos no van a ser elegibles para esto. Se han entrado irregularmente a México o en Panamá después del día de ayer. Por eso yo comencé diciéndoles, van a ser elegibles quienes estaban en México hasta el día de ayer. Quienes se metieron después a Panamá o entraron después a México no van a ser elegibles. ¿Cómo lo van a determinar ellos? No lo sé. No me lo pregunten porque no lo sé. Estoy hablando específicamente de lo que señaló la norma y esta norma y la Cancillería mexicana el día de ayer. Quienes no completen las vacunas y, venezolanos que tengan otra protección en un tercer país. Entonces va a depender mucho de eso. ¿Cómo es el proceso? Todavía no sabemos cómo es el proceso. ¿Qué pasa con la gente? Tenemos una residencia temporal especial en un país, por ejemplo Perú, si tienen una residencia, si son refugiados, si tienen un estatus en otro país, no son elegibles para este programa. Saludos amigos, porque leí fue si tienen residencia permanente. No, allá habla de estatus y si son refugiados no van a ser elegibles. Es un hecho que las personas que van en camino las van a devolver. Las personas que se entreguen en la frontera van a ser devueltas. Ayer comenzaron a ser devueltas. Esto no quiere decir que no vaya a haber excepciones. Probablemente sí las hay. Y cuando los programas arrancan, pues siempre tienen allí como un espacio donde no se sabe muy bien qué está pasando. Pero la realidad es que por un tema político, los demócratas van a ser muy duros con lo que van a hacer, por lo menos de aquí al mes de noviembre. Habrá que esperar a ver qué sucede posteriormente. ¿Se conoce alguna filtración del monto mínimo exigido por sponsor? Todavía no. No, aquí cuando hay filtración es porque ya las cosas van a estar a punto de soltarlas. Son los medios de aquí, los medios norteamericanos quienes lo dicen y hasta ahora no se sabe. Hay que esperar la norma. Si ese proceso se encuentran varados en México, para quienes estén en cualquier otro país, sé con certeza, porque lo publicó la Cancillería mexicana, que para quienes están en México es posible. Supongo que para quienes están en un tercer país y no tienen un estatus permanente o legal en esos países o algún tipo de protección, quizás también. No lo puedo asegurar en este momento. Hay que esperar. ¿Cuándo saldría la normativa? Quisiera saberlo, al igual que todos ustedes. Estamos a la espera. Ayer dieron los anuncios. Publicaron esto en la página del DHS, que es el Departamento de Homeland Security de Seguridad Nacional. Dieron esa información. Todo el mundo le espera el reglamento. Tiene como vizcaíno en Alzheimer. Si tuvieran visa en otro país, aplica para este registro. Si tuvieron visa en otro país, no entiendo bien la pregunta. ¿Qué tipo de visa? Tiene la voz como vizcaíno. Dios me libre. Bueno, como los chavistas. Nada que ver. Las personas que tienen una residencia temporal pueden aplicar. No, en otro país no. ¿Qué haría en caso mío si tengo 2 hijos? No es una pregunta como tal. ¿Con el pasaporte vencido aplica la extensión de 5 años de validez adicional al momento de solicitar la visa en cualquier embajada americana del mundo? Sí, es correcto, Domingo Ramón. Con el pasaporte vencido, en cualquier embajada americana en el mundo, los 5 años. Cuando van a llenar la planilla de la visa, de la solicitud de visado, donde dice fecha de vencimiento, como ese es un sistema online, si ustedes colocan se venció en el 2020, no se los acepta. La técnica allí o el dato que necesitan saber es que de la fecha de vencimiento, del año de vencimiento que diga 2020, ustedes van a colocar 2025, la misma fecha, pero van a correrlo 5 años y ya. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Para los colombianos también aplica este programa? No. De hecho, la devolución de manera inmediata solamente está para los venezolanos. Es decir, imagínense ustedes, pasamos de una puerta abierta prácticamente para los venezolanos, que a todo el que ingresaba lo reseñaban, le ponían su parol de 60 días, le daban ingreso para que hiciera su proceso, a una puerta totalmente cerrada. Ahora no van a tener esa oportunidad, que sí pueden tener otras nacionalidades, de que le hagan una entrevista de miedo creíble si vienen a ser peticionarios de asilo. Pero es que aquí están cerrando la puerta del asilo para quienes se presenten en la frontera. Eso es lo que está sucediendo en este momento, por lo menos por ahora. Vamos a ver si hay más preguntas. Esta conexión no es por mucho tiempo. Voy a responder unas 3 preguntas más.
porque lo que quería informar para tranquilidad, o no tranquilidad, por lo menos para que quienes están en México sepan que si estaban hasta el día de ayer, no se devuelvan ya, es decir, si tienen el patrocinante, porque lo primero que tienen que ver aquí, amigos, quienes están en México, es si tienen el patrocinante, que debe tener unos requisitos mínimos, que a pesar de que no los han publicado, estimaría yo que por lo menos son 2 o 3 declaraciones de impuestos, que tiene que tener un estatus legal y que dentro de esas declaraciones de impuestos tenga exceso es decir, que no sean personas que le piden plata al gobierno. Por ejemplo, esto es un tema un poco complejo que probablemente no lo sabría explicar en detalle para que me entiendan, pero aquí en Estados Unidos, dependiendo del número de personas que declaren impuestos en un grupo familiar, si usted no alcanza los mínimos requeridos, el gobierno le regresa dinero de su declaración de impuestos. Si usted declara 50,000 y usted requería para vivir 58,000, a usted le van a regresar $8,000. El gobierno le va a regresar a usted dinero. A esas personas que le regresan dinero, ninguno califica para esto. O sea que en la comunidad venezolana, digamos, no sé, muchísimas familias le regresan dinero. Allí ninguno califica. O sea, ya de antemano están totalmente descalificados. Esto es para aquellos que demuestren que tienen un ingreso suficiente para poder vivir ellos y adicionalmente para poder costear a otro familiar, amigo, conocido, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que ir viendo. Mi principal recomendación, busquen si tienen un sponsor, un patrocinante, que en verdad pueda cumplir con esos requisitos. Ese es el primer paso, porque muchos me preguntan, ay, ¿qué hago? ¿Me devuelvo de México y tal? Quienes tienen el patrocinante, y como esto al arranque probablemente le vayan a dar cabida a los que están en México para salir de ellos, o sea, para hacer algo con ellos y solventar, yo pienso que allí tienen oportunidad quienes tengan el patrocinante, que es lo primero, y que ese patrocinante pueda hacer toda la gestión acá. Si no tienen eso, pues sí deberían ir pensando la forma o de pedir refugio en México y quedarse allá. Si piden refugio en México, se hacen inelegibles para este programa, o bueno, de verdad que es una recomendación que no soy yo, no me corresponde a mí decirle a usted que está en esta situación de angustia qué es lo que tiene que hacer, pero sí te estoy diciendo qué es lo que puedes hacer para optar al programa, y lo primero es buscar el patrocinante. ¿Qué opción tienes después de eso? Pues no me corresponde decirlo. No entiendo algo. Si dice que solo las personas que tienen residencia permanente o si tienen solicitud de refugio no pueden solicitar, pero no habla que tiene, es que eso no está bien claro. Vamos a esperar que den todos los detalles sobre eso. Pero es que quien ya tiene una residencia en un tercer país no es elegible. No es elegible, así sea una residencia temporal. El que tiene una residencia temporal no es elegible para el programa. Residencia temporal, residencia permanente, ciudadanía, doble ciudadanía, etcétera. Legales, no son elegibles. Pero ¿cómo van a pedir a los venezolanos si la embajada de Estados Unidos está cerrada en Venezuela? Eso no tiene nada que ver. Así a los venezolanos les siguen aprobando visas en diferentes embajadas del mundo. Cualquiera puede hacer un proceso de solicitud de visa en cualquier embajada de Estados Unidos en el mundo. No en la de Venezuela porque no hay, pero usted puede ir en Sudamérica, puede ir a Bolivia, Colombia, Brasil, etcétera, de Ecuador, donde estén abiertas. ¿Aplica si tengo permiso temporal? No, si tiene un estatus en un tercer país, no aplica. Yo tuve visa temporal en Ecuador hasta enero de este año que se venció y no hice renovación porque me fui a otro país. ¿Podría aplicar? No lo sé. Hay que esperar la normativa específica. Si donde estás no tienes una permanencia temporal, pues pudiera ser. Mi padre fue perseguido político en Venezuela con juicios y su esposo está en México pasando probabilidad. ¿Qué probabilidad que pase? No lo sé. De verdad, tocayo, conozco de este caso. Quisiera poder decirte que sí tiene posibilidades, pero eso lo voy a hablar con tu papá en privado porque pues tengo que hablar con él algunas cosas allí. Pero no lo sé. Yo pienso que va a haber excepciones. Sé ya de 2 casos de personas que se presentaron con niños y los dejaron pasar, pero yo no le puedo dar garantía de eso, ni lo que yo les estoy diciendo es algo que vaya y lo haga. O sea, eso es indeterminado. Puede ser que se presenten y los echen para atrás igual. O sea, en teoría deberían echar para atrás a todo el mundo. Eso es lo que está pasando hoy por hoy. Tenemos al patrocinador, pero mi esposo es cubano y tiene nacionalidad venezolana y nos dieron residencia permanente en Chile. Bueno, sí, está difícil. Es un tema que debes consultar. No es un tema sencillo, no es algo que te puedo decir aquí sí o no, no lo sé. Hay que esperar. ¿Cómo hacen los que están en Venezuela y tienen pasaporte vencido? Repito, 5 años de vigencia sobre la fecha del vencimiento del pasaporte que tienen allí. Si se le venció, estamos en 2022. Si se le venció en 2018, 2019, 2020, o sea, tienen posibilidades todavía. La excepción es para los que tienen doble nacionalidad, refugio o residencia permanente. Si tengo permiso temporal en Colombia, podría aplicar.
pienso que no. Pero bueno, no estoy seguro el tema del permiso temporal en Colombia. Pero pienso que no, porque allí están tratando de evitar que cualquier persona, o sea, piensen en esto, el tema, lo que ellos están tratando de hacer es que cualquier persona que ya tenga un estatus en un tercer país que no sea Venezuela, no pueda optar a este programa, porque se supone que ya tienen un estatus en otro país. O sea cual fuere el estatus, al tener ese estatus en otro país, el principio es que no pueda aplicar al programa. Tengo mi hija y mi nieta en Venezuela, ¿cómo hago para aplicar? Hay que esperar que publiquen los requisitos. Si usted cumple con el tema, con las características del patrocinador económico que se necesitan, pues probablemente sí va a poder solicitar que ellas puedan venir. Mi esposo está en México, ya le entregaron el permiso. ¿Será que si entran los aceptan? Él tiene su patrocinador esperando. Amigos, repito otra vez, no han publicado la norma específica del tema del patrocinador. ¿Cómo va a tener el patrocinador esperando? O sea, o lo puede tener esperando para llenar las solicitudes, para llenar las planillas, pero ese proceso tiene que ser aprobado previamente. No es que se presentan en la frontera y, voy a llamar a Gerardo que va a ser mi patrocinador. Mire, usted va a recibir a Pedro. No es así, ese es un proceso previo que debe aprobarse aquí y una vez que esté aprobado le mandarán el permiso para que la persona pueda viajar. Ok, si me devuelvo a Venezuela, amigo, yo no soy quien le puede decir eso. En verdad es una decisión bastante personal. Ok, tengo las posibilidades, ¿por dónde empiezo y con quién? Pero preguntas que no son concretas, pues no las puedo responder. Bueno, amigos, como les dije, esto no es una conexión de tanto tiempo. Espero que esta información les sirva para, sobre todo, para aquellas personas que están en México, vayan ubicando a ese patrocinador que los puede ayudar. Tiene que tener un estatus aquí, tiene que tener declaraciones de impuestos y estamos a la espera de que en las próximas horas haya una publicación oficial sobre las normativas y reglas específicas para poder realizar la solicitud de estos familiares a través del beneficio del paro humanitario, que como ya les dije al principio, es para 24,000 personas. Entiendo yo que dentro del año fiscal que empezó en el mes de octubre y que de acuerdo a la Cancillería mexicana, las personas que están en México hasta el día de ayer, 12 de octubre, van a poder aplicar. Cualquier otra duda que tengan, pues yo trataré de informar apenas salga nuevas cosas que decir, que hasta el momento no tenemos más nada. Y bueno, gracias a todos por su conexión. Y si sale hoy información, pues me leeré el reglamento y me estaré conectando para tratar de responder la mayor cantidad de dudas posibles. Buenos días a todos, gracias por su conexión y ayúdenme a compartir este programa.